importante es Dios para ti? ¿Qué tan importante es Dios para ti? Hoy es día de primicia y voy a recordarles algunas cosas acerca de las primicias que ya hemos aprendido en años anteriores. Y la pregunta es, ¿qué tan importante es Dios para ti? No es solamente Dios una palabra en nuestra boca, o no es solamente Dios la medicina para nuestro dolor, o el financista para nuestros problemas, o el consejero matrimonial para los problemas del matrimonio, o el consejero familiar para los problemas de la familia. Dios es más que eso. Dios, yo voy a decir algo que va a sonar raro. Dios no debe ser importante para ti. Ni siquiera es importante. Dios debe ser vital. O sea, Dios es algo fundamental para que nosotros podamos vivir. Dios es más importante que el oxígeno. Y tú tienes el oxígeno y todos los días lo usas, pero no te das cuenta de que está ahí. Y muchos de nosotros sabemos que Dios existe, pero no nos damos cuenta de que está ahí. Precisamente hoy escuchaba yo ese versículo que es uno de los versículos preferidos de mi esposa, Isaías 41:10. No vemos que yo soy Dios. No vemos que yo soy tu Dios, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa lo que estemos pasando, Dios siempre está con nosotros. Lo que sucede es que muchas veces nuestra vida la vivimos en medio del jolgorio, del gozo, o en medio del problema, en medio de la angustia, la vivimos sin Dios. Muchas veces. Pero Dios está ahí. Y muchas veces mencionamos a Dios, ¿verdad? Pero no somos conscientes de eso. Una anécdota hace poco, mi hija Nieves trabaja con una persona, una muchacha que es de Palestina. Y los que conocen a Nine saben que ella le gusta asustar a la gente. Ella es feliz asustando a la gente. Hasta que ya en su colegio se le va a pasar todo. Y entonces estaban en el colegio las dos, solamente. Habían ido todas las maestras, todos los niños, todos los padres, habían recibido los niños. Y en un momento dado ya se les fue sin que Fatima lo supiera, y le dice, y Fatima brincó. Y yo, ¡ay, Jesus! Y le dijo, Jesus is mine, not yours. Automáticamente pronunció el nombre, sobre todo el nombre de Jesús. Y esa es una verdad, que nosotros acudimos a Dios en un momento de temor, en un momento de angustia, en un momento de problema. Pero qué tan vital es Dios para nosotros en nuestra vida diaria. Todos sabemos que la sangre es vital, pero tú ni te acuerdas de la sangre, solamente cuando te cortas. ¿Cierto? Ahí sí, ¿no? Y cómo duele, y cómo arde, ¿no? ¿Cierto? En ese momento es como cuando tienes en cuenta la sangre, o cuando te enfermas. Pero mientras tanto no, pero es vital y está en ti. La pregunta es, ¿qué tan importante es Dios para ti? La respuesta no es importante, es vital. Vital. Todos los días debemos tener en cuenta algo. Las primicias son precisamente una manifestación de lo importante que es Dios para nosotros. Pero las primicias fueron establecidas por el mismo Dios. No fueron establecidas por los hombres, fueron establecidas por el mismo
dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito de malete, nada, eso está ahí. Eso no tiene nada que ver con el cabrito. Después les explico qué significa eso. Pero más adelante. Esta costumbre de hacer sacrificio, no solamente Dios lo instauró, porque Dios tiene un significado de los sacrificios, ¿verdad? Era el preámbulo de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo. Pero los pueblos antiguos celebraban también sacrificios. Y ellos guisaban el cabrito en la leche de la mamá. Los pueblos antiguos, los que no conocían a Dios. Entonces, Dios no consideraba esto una costumbre pagana. Por eso solo fue muy divertido. Pero no tiene nada que ver con las primicias. ¿Sí? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Éxodo 34, 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias, de la siega y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Ya sabemos que el Señor estableció ciertas fiestas. La fiesta de las primicias es una de ellas, establecida por el Señor. Y Él la puso al final del año. Ustedes saben que la iglesia cristiana siempre hacen al principio de cada año esta fiesta. Pero realmente las primicias hay que dárselas al Señor en cualquier momento en que tengamos una bendición especial. Hay que traer las primicias de la bendición. Y el último versículo de esta primera parte de Éxodo 34, 26 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Entonces miren, traerás, celebrarás, llevarás. Fue instituido por el Señor y no fue una recomendación, no fue una sugerencia, fue un mandato, una orden. El Señor mandó a su pueblo que le dieran primicias. Ya en años anteriores hemos visto que son las primicias. Los pueblos antiguos tomaban el trigo y las primeras hacían el sembrado de las semillas, y cuando comenzaban las plantas a salir y apenas brotaban las primeras espigas, ellos las primeras espigas que salían las marcaban con una cinta, porque era lo primero. Y esas cintas marcadas, cuando ya crecían y era el momento de la cosecha, las recogían y las llevaban a la casa del Señor, porque era lo primero de los frutos. Lo mismo también el Señor también estableció que los primogénitos de todos los animales se los llevaran a Él. El primero, el varón, macho de cada animal, se los llevaran a Él. Eso fue establecido porque el Señor quería que los primeros fueran de Él. ¿Qué? Para el pueblo judío, el llevar primicias tenía un significado de prosperidad. Al mismo tiempo que cumplían órdenes de parte del Señor, el pueblo sabía que cuando ellos llevaban de lo primero que Dios les daba, cuando ellos lo llevaban, aseguraban su prosperidad para la vida. Ese era el concepto que tenía el pueblo judío, que también era, porque esa era la promesa del Señor. Si tú me das lo primero, yo te voy a bendecir. Esa era la promesa del Señor. Realmente, este mandato lo que expresa es el deseo del Señor de ser para cada uno de nosotros lo que me dio. El Señor desea que nosotros lo tengamos a Él de primero, lo más importante, lo más especial, lo vital, y lo plasmó en estos mandamientos.
cuando nosotros somos bebés, no podemos decir que el primer amor de un bebé es Dios. Conscientemente no lo es. ¿Cuál es el primer amor de un bebé? Su mamá. ¿Cierto? Porque su mamá es vital para ella, para el bebé. Si no está su mamá, no se puede alimentar. Nadie lo va a cuidar. Después el bebé va creciendo y entonces ya comienza el bebé a identificar que ama. Dicen que de las primeras frases que dicen los bebés que aman, se lo dicen a la mamá. Después los bebés ya identifican al papá, identifican al hermanito, identifican a un tío de la familia, a los abuelos. Incluso los bebés se identifican y aman a la mamá. Pero conscientemente, o sea, cuando un niño ya entra a tener conciencia de Dios, y para eso somos los padres, porque inculcamos al niño en el camino para que vayan teniendo esa dependencia vital de parte de Dios. Cuando ya el niño comienza a tener conciencia, uso de razón, entonces el niño comienza a amar a Dios. Y ese debe ser el primer amor. Entonces, el primer amor que tienen los bebés, que son su mamá, su papá, sus hermanitos, sus mascotas, sus familiares, debe ser reemplazado por el verdadero primer amor, que es Dios. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Es más, nosotros debemos amar a Dios más que a nosotros. Ese es el problema grave que tenemos ahora, ¿verdad? Que realmente los creyentes, hay tantas cosas, tanta mercadotecnia, tanto ofrecimiento, que apenas sale el último iPhone, amamos eso. ¿Por qué? Porque nos queremos satisfacer nosotros. ¿Y cuántas horas le dedicamos al iPhone? Mucho más horas de lo que dedicamos al estudio de la palabra de Dios. Mucho más horas de lo que dedicamos a la meditación de la palabra de Dios. Mucho más horas de lo que dedicamos a la oración, a estar en contacto con Dios. ¿De acuerdo? ¿Están como ¿están recibiendo? Estamos en lo cierto, ¿verdad? Yo no estoy hablando por la verdad. O sea, realmente nos amamos tanto que queremos lo mejor para nosotros. Mire, en las actuales circunstancias que está viviendo la humanidad, las personas aman más su carro que a Dios. Al carro le pasa algo, un rayoncito, y enseguida va a policía. Va a quitarle el rayón. Pero no se preocupa por quitarse los rayones porque no está atendiendo bien a Dios. Cada vez que tú no le dedicas a Dios el tiempo, realmente estás haciendo rayones en tu vida. Son marcas en tu vida. Y para eso no le dedicas tiempo. Dígame algo. Amén. Tenemos un grave problema. Nos estamos amando nosotros mucho más. Y eso no dice la palabra. Primero se ama a Dios y después nosotros. Y después, entonces sí, vienen las demás cosas, ¿verdad? Viene uno ama a la esposa, viene a amar a los hijos, ama el trabajo, ama el ministerio, ama muchas cosas. Y eso tiene un orden, pero primero es Dios. Y después uno. Porque si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar más nada. Pero el problema que está teniendo la iglesia es precisamente que hay un amor desmedido hacia las cosas y el bienestar de uno mismo. Ahora, yo no te estoy diciendo con eso de que te desatiendas de ti mismo por atender a Dios. No. Primero Dios y después tú. Dios quiere lo mejor también para ti. Pero te voy a decir algo. Dios está esperando que tú lo pongas a Él en primer lugar
cosa es el colocarte a ti en el lugar que te pone. Amén. Amén. Pero primero, pon a Dios de primero. Acuérdate que Dios dijo que tú serás cabeza y no cola. Dios dijo que tú no recibirás prestado, sino que darás prestado. Cuando tú pones a Dios de primero, todas estas cosas comienzan a darse. Todas estas cosas comienzan a darse. Pero no, lo que sucede es lo contrario. Ponemos primero nuestras necesidades y después a Dios. Y ese orden no es el que Dios está esperando. Dios está esperando que lo pongas a Él de primero para entonces proceder a ponerte a ti de primero. Dígame amén. Dígame ouch. O denle un aplauso al Señor. Lo que usted quiera hacer. Pero Dios está pidiendo que Él sea nuestro primer amor. Lo más importante en nuestra vida. Y le repito, no es que Dios no quiera que tú tengas cosas buenas, por el contrario, Dios quiere que tú vivas una vida excelente, que tengas el mejor carro, la mejor casa, que tú seas dueño, que seas propietario, que prestes, no recibas prestado, los bancos se quedarían sin negocio. Si tú pones a Dios en primer lugar, los bancos se quedan sin negocio. Hay una persona interesada en que tú no pongas a Dios en primer lugar. Si tú pusieras a Dios en primer lugar, varios negocios se acabarían. El de los bancos, uno, y otro sería el de la clínica y el hospital. Porque si ponemos a Dios en primer lugar, la sanidad de nuestro cuerpo va a ser un hecho, una realidad. Amén. Amén. Okay. Y este principio de que Dios quiere ser el primero, lo hemos expresado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En la declaración de fe del pueblo de Israel leemos Deuteronomio 6, versículos 4 al 6. Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos. Pero en Deuteronomio se repiten los 10 mandamientos. Deuteronomio, la palabra Deuteronomio significa repetición. En Deuteronomio se repiten muchas de las cosas que se dijeron que Dios le dice a la humanidad entre Génesis y Números. Por el Deuteronomio es una repetición y ahí se repite esto. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, era un interés de Dios en ser el primero en cada uno de nosotros. Oye, Israel, o sea, Israel también como nosotros, por la herencia. Jehová, nuestro Dios, uno es. Algunas traducciones dicen Jehová es el único Dios. El Señor es el único Dios. O sea, no hay otro Dios. Lo que el Dios está diciendo es, no hay otro Dios. Los demás son ídolos. O sea que cuando tú te inclinas más a tu carne, tienes un ídolo en tu carne. Cuando tú te inclinas más a los programas de televisión en lugar de estar en la presencia de Dios, tienes un ídolo. Y muchos de nosotros decimos, nosotros no somos idólatras, eso era para los antiguos que creían en ídolos. Pues mira, cada vez que tú pones a Dios de segundo, estás poniendo a alguien de primero, o algo de primero, y ese es un ídolo para Dios. Amén. Ustedes se acuerdan que el Señor dijo, no te inclinarás ante dioses ajenos. Cuando tú tienes una disyuntiva, la palabra de Dios te dice esto,
pero tú haces esto. Tienes la disyuntiva, ¿verdad? O hago esto que me dice Dios, o hago esto. Y tú te vas por este lado, te estás inclinando a eso. Quiere decir que te estás inclinando ante un ídolo. Entonces viene idolatría. Amén. Wow. Amén. ¿Sí o no? Eso es poder a Dios del segundo. Cada vez que nosotros hacemos algo en nuestra carne, nos estamos inclinando hacia los deseos de la carne. Y no ponemos a Dios de primero. Nos estamos inclinando. Y Dios está allá, pero tú no haces esto para hacerlo de Dios, sino haces esto porque es lo que me gusta, aunque no le guste a Dios. Y Dios quiere que tú seas el primero, que Él sea el primero en todas las cosas. Y por eso fue que el Señor lo dice. Jehová uno es, y dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Ama primero a tus hijos y después me amas a mí, que eso no lo dice el Señor. Primero a Dios. De todo tu corazón. El corazón no es el músculo, el corazón eres tú. Con todo lo que tú eres, pon a Dios como tu primero. Eso es lo que está diciendo el Señor. No son mis libros de teología. No es mi grado universitario. No es mi trabajo. Es Dios. ¿Dónde está tu interés? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Tu tesoro debe estar en Dios. Es lo primero, lo más importante, lo vital debe ser Dios. Después lo demás, después del trabajo. Mira, cuando tú le das el primer lugar a Dios, Dios te dará también el primer lugar que Él quiere darte. Ahora, cuando tú le das a Dios el segundo lugar, Dios no puede darte el primer lugar. El deseo de Dios es que nosotros lo pongamos a Él siempre de primero en todo. En todo, en todo, en todo. Deuteronomio hace una repetición de muchas de las cosas dichas en los primeros 4 libros y de todas las bendiciones que el Señor da a su pueblo, como nosotros hoy, por herencia de Abraham. Y en Deuteronomio 26, en el versículo 16, dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas. O sea, ¿qué fue lo que él dijo? Lo primero, el primer mandamiento: ámalo por encima de todas las cosas. Tu primer amor, Dios. Y después dice: no te muevas de ella, no te muevas de ahí. Ámalo. El Señor te manda que cumplas eso que te mandé. Cuida de ponerlo por obra con todo tu corazón, con toda tu alma. Y dice el Señor: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Y que escucharás su voz. ¿Qué significa escuchar su voz? Significa obedecer. Principalmente, de todo lo que el Señor mandó, lo primero: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. No te olvides, siempre ámalo, ámalo. De primero, ámalo a Él. Ese es el principio de la felicidad. Dios de primero. Y en el versículo 18 dice: Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Gracias, Señor, por recordarme. Soy un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios. Él lo dice: yo soy tu Dios, pero tú eres
mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial. Su tesoro especial. Miren qué lindo esto. Nosotros, sus hijos, los que obedecemos a Dios, los que ponemos a Dios de primero por encima de cualquier cosa, nosotros somos para Él. Dios es el dueño de todo cuanto existe en el universo. Porque el carro que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Y el que quieres es de Dios. Mi esposa es de Dios. Porque antes de ser mía, fue de Dios. Pero fue el primero. Su hija. Por eso yo no me meto con ella, porque dentro de lo externo. Y entonces ese dueño de todo, dueño del universo, dice que tú eres un tesoro. Imagínate, somos el tesoro de Dios. Lo que más cuida, lo que más tiene valor. ¿Cuántas veces, cuando las cosas no nos salen bien, a veces decimos, pensamos, Señor, ¿qué pasa con nuestra vida, verdad? ¿Por qué no sale bien esto? ¿Por qué no sale bien aquello? Pero resulta que Dios ha declarado que somos los mejores a Dios del mundo entero. Solamente por ser hijo de su tesoro, lo que más valor. Dame un aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Y este mismo énfasis que Dios hace en el Antiguo Testamento al decirle a su pueblo, que decirle a ti, que decirle a mí, hoy, yo soy el primer amor. Yo soy lo principal. Yo soy lo vital en tu vida. También está en el primer mandamiento. Y son palabras del mero del Señor Jesús. Mateo 22:37. Cuando le preguntaron al Señor cuál es el mandamiento más importante, Él no dudó. Amarás al Señor, tu Dios. Él no dijo, vas a amar más a tu carro Lamborghini. Él no vas a amar más a tu profesión. No vas a amar más tu trabajo. No estaba diciendo, no ames tu carro. No ames tu trabajo. No ames tu profesión. Él no dijo eso nunca. Ámalo, pero a mí me puedes felicitar todo. Qué lindo esto. Qué bueno poder recordar esto con motivo de la fiesta de la felicidad. Dios es primero. Miren, nuestra fe y nuestro amor es tan valioso para Dios que Él le recrimina a su iglesia representada en la iglesia de Éfeso. Le recrimina. Apocalipsis 2, versículos 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado de venir a la iglesia, que has venido de dejarla de leer la Biblia, que has dejado de orar, que has dejado de hacer los devocionales. No, has dejado de cuidar. Y eso es todo eso. Se lo dice la iglesia de pero qué cosa que podría ser una repetición, una calcomanía de lo que está pasando en la iglesia ahora. Hoy la iglesia le encanta que le digan que es un tesoro especial de Dios. Eso sí le gusta.
no vas a la raíz del pecado, ¿qué fue? ¿Qué es lo que hay dentro de ti que te motiva, que te incita a cometer esos errores? Si tú no vas allí, vas a volver a cometer el mismo error. Y de dos aspectos. El primero, el arrepentimiento del pecado. Y el segundo, el arrepentirse de lo que origina eso, que es lo que está en ti. Y esa es la parte más difícil. Porque qué fácil es decir, pero y a los 5 minutos te lo sorprender. ¿Por qué? Porque estás obligado a recordarte de todo. No quiero ser más, tú estás obligado a seguir perdonándome. Y te voy a seguir ofendiendo mientras yo no vaya a la raíz del problema. Y esa es la parte más difícil porque no nos gusta analizarnos y verificar dónde radica la esencia del problema de nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que ir. ¿Por qué tenemos esa actitud permanente de ofender a alguien, por ejemplo? De cometer un pecado. ¿Por qué razón? Está en nuestra carne, sí. Pero vamos a hacer guerra a eso. Fortaleza. Vamos a ir contra él. Entonces, arrepiéntete de poner tu carro en primer lugar, arrepiéntete de poner tu trabajo en primer lugar, arrepiéntete de poner a Dios en primer lugar, a tus hijos en primer lugar. Tienes que arrepentirte de eso para volver a hacer las primeras obras, poner a Dios de primero. El que es sabio, ¿cuántos aquí somos sabios? Vamos a levantar la mano. Porque es que si no eres sabio, acuérdate de lo que dice la palabra, ¿verdad? Si tienes falta de sabiduría, ¿qué es lo que hay que hacer? Y Él nos la dará abundantemente. Entonces, si notamos que nos falta sabiduría, en oración, vamos al Señor y Él nos la va a dar. Y en el libro de Proverbios, como libro de sabiduría, nos enseña que el cumplimiento de las primicias trae consigo una gran bendición. Vamos a leer Proverbios 3, 9 y 10. Conocemos esto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y entonces, después que tu honra, viene la promesa de la bendición de Dios, que es realmente una gran bendición. O sea, y serán llenos en tener una abundancia y tus lagares rebosarán. Recuerden el tiempo que fue que la riqueza estaba en los graneros, porque se guardaba el grano, y estaba en los lagares, donde se guardaba el grano. Y eran una riqueza. Ahora no tenemos graneros, no tenemos lagares, pero tenemos otras cosas que el Señor quiere con abundancia. Pero es cuando tú lo pongas a Él. Primero. ¿Cómo nos gusta, verdad, esa promesa? ¿Cómo nos gusta? Pero no nos gusta que nos recuerden la promesa.
Porque, que yo sepa, aquí ninguno de nosotros somos ni ganaderos ni agricultores. A mí me gustaría ser ambas cosas. Mi esposa sabe que somos uno de los ganaderos de mi corazón y me encanta. Yo he referido eso, que yo tuve ternero y vaca. Y todo se perdió. Cuando mi tía que me lo daba, murió. Nunca pudimos ver eso. Se fue. Y siempre me llamó la atención el poder sembrar. ¿Cómo nace? Cómo de una semilla que uno siembra, cómo nacen. Y nacen y dan fruto, y dan fruto, y dan fruto. Porque uno siembra una semilla de maíz, ¿y cuántas mazorcas dan? Increíble, ¿verdad? Increíble. Entonces, si no somos ni ganaderos, ni agricultores, no podemos ser. Vamos a Génesis 4, capítulo 3, versículo 3 y 5. Vamos a recordar la ofrenda de Abel. Y aconteció, acuérdense que Caín y Abel le llevaron ofrenda a Dios. Y aconteció, andando el tiempo, como quien no quiere la cosa, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Caín llevó una ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos. O sea, de los primeros. Abel consideró darle a Dios lo primero. De los primogénitos de sus ovejas. De lo más gordo de ellas. O sea, fue escogido. Abel llevó los primeros y los mejores. ¿Y qué pasó? Miró Jehová con agrado a Abel, a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín de lo que pasó. Y se engañó Caín en gran manera y le cayó su mano. Tal que mi hermano, yo lo invito a que, como usted no es ni agricultor ni ganadero, sencillamente satisfaga el corazón de Dios trayendo su primicia. Créale a Dios, déle la oportunidad a Dios de poder decirle y probarme una vez si voy a abrir la ventana y derramaré sobre usted bendición sobre usted. Voy a llenar tu lagar. Voy a llenar tus graneros y no de cualquier manera, de con abundancia. Créale a Dios. Póngalo a Dios de primero. Y cuando usted lo haya hecho, entonces sí dígale a Dios, Señor, lo hago porque yo sé